volumen. Bien. Ya, entonces estábamos analizando las ondas. Vamos a comentar un poquito las propiedades, porque después las vamos a ver más en profundidad. ¿Sí? Dentro de las propiedades de ondas, aquí, por ahí, propiedades de onda, habíamos comentado tres que son importantes, que son la reflexión, la refracción y la difracción. ¿Sí? Y, bueno, básicamente, generalmente uno explica estas propiedades desde una onda mecánica, ¿cierto? Una onda que es, por ejemplo, el sonido. Porque para la luz o las ondas electromagnéticas, el concepto es el mismo, solamente que va cambiando un poco el cómo actúan las ondas. Hay diferencias, pero el concepto es igual, ¿ya? Entonces, bueno, a veces también es mejor explicarla desde el concepto de luz más que del sonido, pero bueno, depende mucho de lo que uno quiera explicar, ¿no? La reflexión es una propiedad intrínseca de las ondas, o sea, si podemos comprobar que algún elemento de la naturaleza se refleja, podríamos decir que estamos hablando de una onda. La reflexión es un rebote de la energía, ¿sí? Que transporta una onda. Ustedes recordarán que una onda transporta energía y no materia. Es un rebote sobre una superficie que no es capaz de absorber la onda, ¿sí? Generalmente la superficie absorbe las ondas, ¿ah? Si usted está conversando en su casa, no se escucha a veces en la calle, a veces sí, a veces no, ¿cierto? Pero si usted conversa a nivel moderado, una intensidad de sonido moderado, no se escucha lo que se conversa dentro de la casa, afuera de la casa. ¿Por qué? Porque las paredes, las cortinas, las ventanas y todas las superficies que hay hacen que la onda sea o absorbida en cierto porcentaje o también rebota en cierto porcentaje, ¿ya? Em, por eso, por ejemplo, son importantes las cortinas en las salas de clase, qué sé yo, no solamente por la luz, sino también porque hacen que el sonido se absorba un poco y también se rebota otro poco. Y las paredes principalmente, ¿cierto? Que generan este rebote y pueden generar un eco, ¿sí? En el sonido, por ejemplo, el eco es un ejemplo claro de una reflexión, ¿ya? Eh, Cuando una onda o una fuente de onda, ¿sí? Nosotros lo llamamos frente de onda, ¿sí? Puede ser una fuente o frente de onda, incide eh, en el límite, digamos, de separación de dos medios diferentes. Entonces esta onda puede ser redireccionada con un cierto ángulo, ¿ya? Ahí, con un cierto ángulo, ¿ya? Y
Esto nos lleva a algo que se llama la ley de reflexión. ¿Sí? La ley de reflexión es un concepto que, por ejemplo, ya Fermat ya hacía estudios sobre esto, ¿no? Básicamente, la ley de reflexión dice dos cosas. Bueno, está acá arribita, ¿eh? Tiene dos puntos importantes. El primero dice que si tenemos una superficie plana, lisa, sin imperfecciones, como un espejo acostado, ¿sí? Entonces, nosotros nos imaginamos una línea perpendicular a esa superficie, la llamamos recta normal, ¿sí? Entonces, si tenemos un objeto que emite millones de rayos de luz en todas direcciones, si tomamos un rayo de luz, uno solo de esos, que esté dirigido hacia el punto de intersección entre la normal y el espejo, o la superficie plana sin imperfecciones, ¿sí? Entonces, ese rayo de luz se va a llamar rayo incidente, y forma un ángulo con la normal, un ángulo incidente, alfa i. Bueno, la ley de reflexión dice que ese rayo de luz se va a rebotar, ¿sí? En el mismo ángulo con que llegó. Ángulo reflejado, y este es el rayo reflejado, ¿sí? Lo hace en el mismo ángulo, o sea que el ángulo de incidencia es igual al ángulo de rebote. Y eso se da para cualquier superficie plana, y generalmente se estudian los espejos, ¿cierto? La ley de reflexión se estudia en espejos, porque los espejos son instrumentos ópticos que permiten, digamos, este estudio por su superficie, y donde mejor se pueden apreciar estas propiedades de la luz, ¿vale? Y bueno, en general de las ondas, ¿no? Eh, este ejemplo está hecho en espejos, ¿no? Pero puede suceder en cualquier superficie. Ahora, esto está explicado desde el punto de vista de la reflexión, porque si tomamos en cuenta tanto la reflexión y la difracción, todas ocurren al mismo tiempo. O sea, parte de este rayo o de esta onda incidente sobre una superficie se va a reflejar también, pero también puede que sea absorbida y también puede que sea difractada, va a depender de la superficie, ¿sí? Es solo para explicar la ley de reflexión, ¿ya? Eh, si la superficie donde incide un frente de onda, ¿ya? Un frente de onda, eh, es una superficie que no es plana, puede que sea rugosa, ¿sí? Entonces, todas las frentes de ondas que incidan sobre esta superficie puede que se reflejen en distintos ángulos, ¿no? Y entonces ahí la reflexión no se puede apreciar, digamos, muy bien. Eso pasa, por ejemplo, si volvemos al ejemplo de que esto fuese un espejo. Si ustedes, por ejemplo, entran en la mañana al baño, el espejo está seco, limpio, ustedes se pueden mirar y no hay ningún problema, ven una imagen que se llama nítida. Pero si se duchan, el espejo se empaña, ¿cierto? ¿Por qué se empaña? Porque se llena de gotitas de agua, de vapor de agua, ¿sí? Y eso hace, vamos a tener superficies lisas y superficies con gotitas. Superficies lisas y con gotitas. Entonces la luz va a incidir sobre las gotitas y también sobre la superficie lisa. Y entonces si la superficie está lisa, entonces se refleja bien. Si hay una gotita, se refleja para otro lado.
que no es el mismo ángulo con que llegó, y entonces vemos una imagen que se llama difusa, ¿cierto? O sea, nos vemos, pero no se ve bien. Claro, porque la superficie no está cumpliendo la ley de reflexión. Lo segundo que dice la ley de reflexión es que está el rayo incidente, el rayo reflejado y la normal, todos están en la misma superficie. Todos ocurren dentro del mismo, la misma situación, ¿no? Eso respecto a la ley de reflexión. Si volvemos a una onda mecánica, la ley de reflexión se cumple, por ejemplo, cuando se forma un eco, ¿no? La onda es redirigida, ¿ya? Y el ángulo en que se redirige va a depender de qué tan lisa sea la superficie. ¿Mm? Generalmente, por ejemplo, las ecografías, ¿sí? Las ecografías son aplicaciones de la ley de reflexión en ondas mecánicas como el sonido, ¿ya? Y que debido a las diferencias que hay dentro del vientre, por ejemplo, de una madre, eh, se envían ondas de sonido de baja frecuencia y estas, o de alta frecuencia, depende, bueno, la ecografía, pero estas ondas rebotan dentro de las distintas cavidades y aquello que hay dentro del, digamos, del vientre. Entonces, como algunas rebotan primero y otras después, porque hay distintas cavidades, distintas formas adentro, entonces eso genera el, el- la- el computador lo lee como una imagen, le da forma de una imagen, que es un poco difusa, ¿cierto? Pero en el fondo eso es producto de ecos que se producen dentro del vientre y que son rebotes que van a devolverse a la máquina. ¿Mm? Eh, el sonar de un barco, ¿cierto? También funciona con ley de reflexión o funciona con la reflexión del sonido para poder escanear el fondo marino. ¿Mm? Esa es la reflexión. Después tenemos la refracción. Voy a tratar de ir más rápido, porque a lo mejor son conceptos que ustedes manejan, ¿cierto? Así que la refracción, en el fondo, es una propiedad de las ondas, ¿ya? Eh, que ocurre cuando una onda que bueno, se dice viajera, porque es una onda que está viajando, ¿cierto? Por un medio, pasa de un medio de una densidad a un medio con otra densidad, ¿ya? ¿Qué pasa en ese caso? Por ejemplo, eh, vamos a hacer el mismo ejemplo anterior. Vamos a colocar aquí una superficie que sea agua y aquí aire, ¿ya? Si ven, nos recordamos de una recta normal. Y si tenemos entonces un frente de onda incidente que llega con un ángulo, ¿sí? La refracción hace que este frente de onda, en vez de continuar su camino, que a lo mejor debió haber sido ese, al pasar del aire al agua, ¿sí? Cambie su dirección. Cambie su dirección. ¿Ah? Eh, y bueno, obviamente cambia el ángulo, ¿cierto? ¿Mm? Aquí el rayo, no sé, el frente de onda incidente y el refractado tienen distinto ángulo. Vamos, este lo vamos a poner beta, ¿ya? Entonces, alfa es distinto de beta. ¿Por qué pasa eso? Porque la diferencia de densidad, ya de un medio a otro, hace que las ondas o se hagan más lentas o se hagan más rápidas, ¿ya? Y al pasar eso, entonces, al cambiar su velocidad, cambian su dirección. ¿Mm?
Por ejemplo, eso mismo, bueno, aquí mismo, por ejemplo, si yo aquí después mm, voy a dibujar ahí, no sé. Ahí, por ejemplo, aquí volvemos al aire, ¿sí? Verlo por acá. Tenemos un medio que es el aire, después viene el agua, se refractó, este frente de onda venía por aquí, pero como pasó al agua se refractó, pero como pasó al aire otra vez, entonces sigue el mismo camino que debió haber seguido cuando venía. ¿Ah? ¿Se fijan? O sea, vuelve a tener el mismo ángulo. Perfecto, si yo ahora coloco la normal acá, ¿cierto? Eh, a eso me refiero, que los, eh, los frentes de onda van cambiando la dirección y la velocidad, pero pueden volver a la misma velocidad cuando que corresponde a un medio en particular. ¿Ya? Es decir, cada medio, por ejemplo el aire, el agua, el aceite o lo que sea, tienen un índice de refracción, ¿ya? Que en el fondo es un valor que me indica a mí qué tanto se va a desviar un frente de onda al pasar por ese medio. ¿No? Nosotros, la luz, por ejemplo, la luz o el sonido, se refractan porque si nosotros, a ver, no sé, una ventana, ¿por qué puedo yo mirar a través de una ventana si es un material sólido y al ser sólido debiese rebotar, por ejemplo, la onda y no dejarla pasar? Bueno, porque eh, ocurre la refracción. ¿Ah? ¿Por qué puedo mirar si yo aquí, por ejemplo, soy un observador, aquí, una persona que está mirando dentro del agua y está mirando un pez? Ay, ¿cómo se dibuja? Una cosa así, ¿cierto? Estoy mirando un pez que está ahí, ¿ya? Pero por o sea, el pez está ahí, pero por la refracción yo lo veo acá, ¿se fija? Entonces lo voy a ir a tomar, voy a tomar ese pez y aquí, pero en realidad está en esta posición, ¿ah? Por efecto de la refracción de la luz, lo veo en otro lugar. ¿Ah? El típico ejemplo cuando ustedes están en el colegio, tienen un vasito con un lápiz, ¿cierto? El vaso no está seco, el lápiz se ve, un vaso transparente, ¿cierto? Se ve normal ahí, pero si al vasito le echamos agua, ¿qué pasa? Que la parte que está en el aire se ve normal, pero la parte que está en el agua se ve como quebrado, ¿cierto? Cuando ya le echamos agua, ¿cierto? Bueno, eso pasa porque aquí hay un medio que es el aire, y aquí hay otro medio que es el agua, y entonces la luz cambia de dirección, eh, cambia de velocidad y por tanto cambia su dirección y se refracta. ¿Ya? Entonces estamos mirando dos de realidades distintas porque son medios distintos. En este caso la frecuencia con que viene el frente de onda es constante en los distintos medios, pero lo que cambia es la velocidad y la longitud de la onda eh, para una refracción. ¿Sí? Finalmente, la difracción. Bueno, la difracción en el fondo eh, es una propiedad que tienen las ondas, vamos a decirlo como en fácil, es una propiedad de las ondas que les permite rodear obstáculos o pasar por pequeñas aberturas. ¿No? Por ejemplo, si usted en una esquina, ¿sí? Usted va caminando por aquí, ¿sí? Va llegando a una esquina y por acá viene un vehículo, ¿sí? Un camión, qué sé yo,
en esa dirección, ¿ya? Este vehículo emite un sonido por su motor, ya sea por su bocina, lo que sea, ¿sí? Ese sonido va viajando a medida que se va desplazando el vehículo y usted, sin necesidad de llegar a la esquina, sabe en realidad escucha de que viene un vehículo. ¿Por qué? Porque la onda se difracta. La onda mecánica del sonido se difracta, ¿ya? Entonces, sin necesidad de llegar a la esquina, yo sé de que viene, viene un vehículo, entonces debo tener precaución antes de llegar porque sé que algo viene acercándose a la esquina por el otro lado. ¿M? Suponiendo que por aquí hay un edificio, ¿no es cierto? Y no podemos ver atrás, no podemos ver diagonalmente, sino que solo en línea recta, ¿ya? ¿Por qué? Porque la onda, a pesar de que viaja en esa dirección, tiene la capacidad de difractarse y ocupar distintos espacios a medida que se va moviendo, ¿ya? Claro, va perdiendo energía a medida que se difracta, pero lo importante es que se difracta, ¿sí? Usted está en una habitación eh, oscura y en la habitación contigua encienden la luz. Si hay una pequeña abertura entre ambas habitaciones, ya sea por debajo de la puerta, por arriba, no sé, eh, algo de luz va a entrar a su habitación, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la luz también, como es una onda, también se difracta, o sea, tiende a cubrir o a hacerse camino por pequeñas aberturas o lugares por donde pueda pasar, ¿no? En, en el sonido la difracción se nota más, ¿ya? En la luz se nota menos porque la longitud de onda del sonido es más larga, es más grande, pero la longitud de onda de la luz es más pequeña. Entonces, si como la longitud de onda de la luz es pequeña, ¿sí? Nosotros tenemos acá una fuente luminosa que emite luz, entonces la onda luminosa choca con nosotros, hay algo que se rebota, pero también difracta un poquito, ¿m? Difracta, pero poco. Y es tan poco lo que difracta que producimos una sombra, ¿cierto? O sea, la fuente de luz que emite, por ejemplo, ahí, que emite un frente de onda, em, genera luz, por ejemplo, ¿sí? Que rebota en esta persona y, como les dije, la luz va a rebotarse, por ejemplo. También puede que se refracte un poco y también puede que se difracte. Ahora, si la difracción de la luz fuera como en el sonido, entonces la luz podría rodear este obstáculo, que sería esta persona. Y al rodearlo, ¿cierto? Completamente seguiría su camino. Por tanto, jamás nadie produciría sombra, ¿cierto? E incluso al haber luz detrás de nosotros, podríamos vernos por detrás, ¿ah? Podríamos ver aquello que pasa, o sea, nuestra parte trasera, por decirlo de alguna manera, sin problema. ¿M? Pero como eso no pasa, o sea, eso no pasa, ¿por qué? No porque la luz no sea una onda y no se difracte, sino porque su longitud de onda es tan pequeña que no es capaz de rodear obstáculos tan grandes como, por ejemplo, una persona, ¿no? Pero sí tiene difracción, ¿vale? Bueno, eso en general, ¿eh? Son propiedades básicas de las ondas que hay que tener en cuenta. Bien, una de las ondas por excelencia es el sonido que se estudian en la enseñanza media y que siempre, digamos, hay que irla asociando a las clases de matemáticas eh, por los cálculos que se hacen, ¿ya? El sonido es una onda, ¿cierto? Es una onda. ¿De qué tipo? Es una onda mecánica. ¿Por qué es mecánica? Porque necesita un medio mecánico elástico para transportarse, sea el agua, líquido, perdón, gaseoso, sólido, ¿ya? Necesita un medio, ¿ya? Eh, y es longitudinal.
y también es tridimensional, ¿sí? El sonido, en el fondo, se produce por vibraciones. El sonido son vibraciones, ¿vale? Y estas vibraciones se propagan, vamos a decir que se propagan en un medio elástico. Ahora, ¿por qué se producen estas vibraciones? Por cambios de presión. Cambios de presión, ¿sí? Si yo aquí tengo, la otra vez lo explicábamos, parece muchas moléculas de aire que están ahí, en reposo podríamos decir, ¿sí? Y yo genero un sonido, es decir, una energía. ¿Ya? Esa energía va a hacer que se perturben estas moléculas, ¿sí? Y empiecen a chocar unas con otras, ¿sí? Esta que está más cerca del frente de onda del sonido choca con esta se choca con esta a su vez con esta, con esta, con esta, con esta, con esta, y el sonido se va propagando a medida que las ondas, las moléculas van chocando unas con otras, solamente por esta perturbación, ¿no? Entonces, eh, si tomáramos en cuenta, no sé, por ejemplo, moléculas así más grandecitas, ¿ya? Eh, cuando ellas chocan unas con otras, hay una zona de compresión, se llama compresión, ¿sí? Pero al chocar, también la energía las va a hacer, por reacción, va a hacer que se separen después, ¿no? O sea, primero choca una con otra y después se separan, ¿sí? Esa es descompresión. Por eso que es una onda longitudinal, porque la perturbación es de compresión y descompresión constante, ¿ah? Y eso hace que el sonido se mueva en una dirección que es igual a la perturbación de compresión y descompresión. Por eso por eso es longitudinal la onda, ¿vale? Eh, eh, Esa descompresión también se llama rarefacción, se le da ese nombre también en algunos textos, ¿vale? Eh, Bueno, eso respecto del el sonido, bueno, nosotros tenemos una capacidad auditiva, nuestro oído, ¿cierto? Y bueno, no me voy a detener a explicar eh, toda la biología del oído, pero el oído, dentro de sus tres zonas, ¿cierto? La zona externa, la zona del oído externo, medio e interno, eh, cada uno cumple funciones básicas que permiten que finalmente la onda sonora que hay en el ambiente eh, se transforme en energía química, ¿cierto? Esa energía mecánica se transforma en energía química o electroquímica y viaje hacia nuestro cerebro y nuestro cerebro lo asocie con algún recuerdo, ¿cierto? Y ese recuerdo nos da la definición de lo que le estamos escuchando. ¿Mm? En algún momento aprendimos que cierto sonido, cierto timbre, cierto tono, cierta intensidad, cierto volumen corresponde a lo mejor a un instrumento X. Y eso quedó grabado en nuestro cerebro como una proteína que quedó guardada ahí. Entonces cada vez que lo volvemos a escuchar, el, el oído hace todo lo que tiene que hacer, ¿cierto? Y transforma esa energía mecánica en energía electroquímica, va por el nervio auditivo hacia el cerebro, ¿cierto? Y el cerebro busca el recuerdo y nos da la definición, y eso ocurre tan rápido que no nos damos cuenta. ¿Mm? Bien, en general, cuando nosotros hablamos de sonido, eh, hablamos en el fondo de espectro, un espectro de audición, ¿sí?
El espectro de audición tiene que ver con hasta dónde somos capaces nosotros de escuchar sonidos. ¿Ah? Realmente se mide en frecuencia, ¿sí? La frecuencia en Hertz, ¿cierto? Ciclos por segundo. ¿Mm? El ser humano eh, básicamente tiene un espectro auditivo que va entre 20 Hz, ¿cierto? A 20.000 Hz de frecuencia, ¿ya? Y entre eso más o menos nosotros podemos escuchar, pero la verdad es que es bastante limitado si es que nos fijamos en otros seres vivos, por ejemplo, como los perros, ¿ya? Los perros pueden llegar a 40.000 Hz, o sea, pueden escuchar sonidos de alta frecuencia y también pueden escuchar sonidos de baja frecuencia, ¿sí? Los sonidos de alta frecuencia, bueno, voy a escribirlo aquí, los de alta frecuencia se llaman ultrasonidos, ¿ah? Y se usan en la medicina, qué sé yo. Los de baja frecuencia se llaman infrasonidos. Y también se pueden captar esas ondas y después se pueden amplificar en base a amplificar su intensidad para poder escucharlo, ¿ya? Eh, ¿qué decía yo? Bueno, un perro, por ejemplo, puede escuchar a 40.000 Hz. Un murciélago puede escuchar a 86.000 Hz de frecuencia. O sea, tiene una alta capacidad. Las polillas, esa, la, ¿cómo se llama? Hay como una plaga de polillas, no sé si han fijado, pero hay muchas polillitas que andan. Esas pueden llegar a 175.000 Hz, más o menos de frecuencia audible, ¿ya? Eso para sonidos altos, ¿ya? Y entre medio están los delfines y todo. Bueno, eh, generalmente casi todos los seres vivos escuchan mejor que nosotros, ¿ah? Así que esa no es la mejor capacidad que tenemos respecto del resto de los seres vivos. Eh, Respecto a infrasonidos, bueno, eh, el ser humano dijimos que puede ser hasta 20 Hz, ¿ya? Pero eh, esos 20 Hz a ver, son longitudes de onda. Lo que pasa es que allí, si lo llevásemos a longitudes de onda, pueden ser longitudes de 17 metros, ¿ah? A 30 kilómetros. Eso va a depender también de cuánto se difracte la onda. Pero eso es más o menos 20 Hz. Por ejemplo, un perro puede escuchar 50 Hz, eh, eh, perdón, desde 50 Hz hacia abajo también, sí, también. Eh, los gatos también, desde 30 Hz, o sea, sienten sonidos que nosotros no los podemos sentir, ¿no? Eh, y bueno, y así varios otros, ya no me acuerdo qué más, pero en general tienen mayor espectro, ¿ya? Entonces pueden sentir infrasonidos, como los sonidos generalmente los sismos emiten infrasonidos, eh, que son generalmente las ondas primarias, ondas P, ¿no? Que están primero las ondas P, las ondas S, las ondas primarias, secundarias. Bueno, las primarias emiten infrasonidos que viajan primero y eh, hay personas que las sienten, ¿eh? Y después viene el movimiento. Bueno, generalmente los animales los presienten primero, ¿no? Eh, Bien. Eh, Eso es el espectro de audición. En general, cuando uno analiza el sonido, siempre es importante analizar ciertos conceptos que son básicos como la intensidad, la frecuencia. Bueno, no la vamos a llamar frecuencia, la vamos a llamar el tono,
y el timbre. ¿Sí? ¿Qué es la intensidad? La intensidad es el volumen. ¿Sí? Si yo digo, quiero subir el volumen de la radio, lo que estoy aumentando es la intensidad. Quiero bajar el volumen, le bajo la intensidad. Eso dicho en palabras simples. El tono es la frecuencia del sonido. ¿Ya? Y el timbre es la diferencia entre sonidos de igual frecuencia. O sea que sonidos de igual frecuencia se pueden escuchar de manera distinta. ¿Ah? Qué raro eso, ¿no? La intensidad. Cuando uno habla de intensidad, como decía, de lo que hablo es del volumen, de la amplitud de la onda. ¿Sí? Esta amplitud o este volumen, esta intensidad, puede ser fuerte o débil. Y depende de la energía del sonido. La intensidad depende de la energía, ¿cierto? En el fondo, ¿qué es lo que estoy diciendo? Lo que estoy diciendo es que en una superficie, ya, yo puedo hacer pasar un frente de onda, ya, un frente de onda, ¿vale? Y cuando la energía sonora, ya cuando este frente de onda, este es un sonido, ¿cierto? Que va hacia una cierta área, superficie, ¿sí? Cuando la energía sonora atraviesa una cierta sección, vamos a decir que esta es una sección, ¿sí? Lo que pasa es que atraviesa esta sección o atraviesa esta área, ¿cierto? Que está aquí, la energía que pasa eh, por unidad de tiempo por el área se puede representar mediante una expresión matemática, ¿ya? Es decir, eh, lo que quiero decir es que como el sonido es una onda mecánica que hace que vibre el aire, ¿cierto? Eh, al hacer vibrar el aire, lo empuja, ¿cierto? Empuja, el sonido es una energía que empuja las moléculas de aire. Y al empujarlas se produce esta compresión y descompresión, y siempre con cierta amplitud. Y esa amplitud es la que produce una intensidad, ¿ya? Entonces, este frente de onda que pasa por una cierta superficie, una sección de área, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa por esta sección de área? Pasa energía. ¿Mm? Pasa energía. Y esa energía para nosotros es energía mecánica. ¿Sí? Energía mecánica. ¿Vale? Y esa energía, esa energía que pasa por la sección es una energía mecánica que pasa por unidad de tiempo. ¿Ya? Así que en el fondo podríamos decir que es energía por unidad de tiempo. ¿Vale? Y cuando yo hablo de energía por unidad de tiempo, lo que estoy diciendo es potencia. ¿Ya? Así que la intensidad sonora es potencia. ¿Pero respecto a qué? Respecto a una superficie. O sea, sobre área. ¿Mm? Esa es la intensidad sonora. La intensidad sonora, como es potencia, la potencia se mide en watts.
y el área en metros cuadrados. Así que la intensidad sonora se mide en watts partido por metro cuadrado. ¿Mm? Como nosotros ya dijimos anteriormente, podíamos percibir frecuencias entre 20 a 20.000 Hz. Entonces, respecto de la intensidad, también hay una intensidad que se llama fundamental y se le llama I sub 0. ¿Ya? Y esa es la que el ser humano es capaz de soportar como mínimo, ¿ya? Que es 10 a la menos 12 watts por metro cuadrado. Esa es intensidad fundamental, ¿ya? Si, bueno, esta intensidad puede llegar a un cierto valor también límite, puede llegar hasta 10 elevado a 0 watts por metro cuadrado. O sea, 1 watt por metro cuadrado. ¿Ah? Y ese es el máximo soportable para un ser humano. Puede que cambie para otro ser vivo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si tenemos escalas, no sé, pues si 10 a la menos 12 el mínimo y 10 elevado a 0 es el máximo, entonces puede ser 10 a la menos 12, 10 a la menos 11, 10 a la menos 10, ¿no es cierto? 10 a la menos 5, no sé, así sucesivamente, ¿ya? Pero utilizar estos valores, si ustedes se fijan, no es muy práctico, ¿cierto? No son muy prácticos en la intensidad sonora. Así que, entonces, ¿qué es lo que pasa? Como están de 10, como son potencias de 10, ¿cierto? Lo que se hizo fue hacer una escala logarítmica. ¿Ya? Tiene sentido porque son potencias de base 10, así que se hizo una escala logarítmica que mide, nivel de intensidad. ¿Ya? Entonces, hay que decir que la intensidad del sonido, que es esta, ¿cierto? Va a ser distinta al nivel de intensidad, ¿ya? Pero se trata de hacer una relación entre ambas, ¿vale? El nivel de intensidad generalmente se designa como beta. Y en fondo, su expresión, ya para hacerla corta, no voy a explicar cómo se hizo esto, pero es 10 veces por la base, logaritmo de quién, de la intensidad del sonido que estemos escuchando, partido por la intensidad fundamental. ¿Ya? Entonces, esa es una expresión que es mucho más práctica de usar. ¿Por qué? Porque eh, esto, esto, esto se mide en decibel, ¿sí? La décima parte de un bel. Bueno, decibel. Se abrevia decibel, ¿cierto? Los decibeles, uno dice, los decibeles qué sé yo, del volumen, claro. Entonces, lo que estamos midiendo ahí es nivel de intensidad, ¿vale? Y está asociado a la potencia, ¿m? ¿Cierto? Porque cuando uno dice, voy a comprar un amplificador de tantos watts de potencia, ¿cierto? Bueno, es la potencia de la energía mecánica. Eh, eh, que es la que uno puede calcular, pero eso se puede llevar se puede hacer una regulación del nivel de esa intensidad por medio del volumen, y el volumen nosotros lo asociamos a los decibeles. Bueno, entonces, por ejemplo, eh, si queremos medir la intensidad sonora,
queremos medir la intensidad sonora, por ejemplo, de un nivel de intensidad de 70 decibeles. 70 decibeles, por ejemplo, corresponden a una sala de clase, ¿no? Una sala de clases con los estudiantes no, digamos, no desordenados, sino que ahí normal, conversando, 70 decibeles, ¿ya? 10, 15 decibeles, un lugar tranquilo, ¿ya? 90 decibeles ya un lugar muy ruidoso, la ciudad, qué sé yo. 120 decibeles es el máximo audible para una persona. Una discoteca pueden ser 100 decibeles, un aeropuerto 120 decibeles. ¿Sí? Bueno, aquí vamos a medir el nivel de intensidad de 70 decibeles. Lo que queremos medir es la intensidad sonora. ¿Ya? Si queremos medir la intensidad sonora y tenemos el nivel de intensidad, ¿ya? ¿Qué es lo que tenemos en el fondo? Tenemos beta, son 70 decibeles. Beta es el nivel de intensidad, ¿cierto? Así que tenemos el nivel de intensidad. Lo que queremos medir es la intensidad sonora. ¿Mm? Así que lo que hacemos es reemplazar este beta en la fórmula, ¿sí? La fórmula decía beta igual a 10 logaritmo de la intensidad del sonido o intensidad sonora, ¿cierto? Partido por la intensidad fundamental. Entonces reemplazamos cuando beta es 70 decibeles, esto nos queda 10 logaritmo de la intensidad que estamos buscando. Para no escribir tanto, lo vamos a colocar X, ¿ya? Partido por la intensidad fundamental, que es 10 a la menos 12, ¿cierto? Bien, pues eso ahí lo podemos... ¿Cómo lo calculamos? Ahí eso es matemático nomás, ¿cierto? Ahí, lo primero siempre es despejar el logaritmo, ¿cierto? Si el logaritmo está multiplicado por algo, bueno, ese algo tiene que pasar al otro lado. Así que nos va a quedar 70 partido en 10 igual al logaritmo de x partido por 10 a la menos 12, ¿cierto? Y este 70 partido en 10 es lo mismo que decir 7. Ya, y como hay un logaritmo, bueno, esto no lo escribimos, ¿cierto? Pero este logaritmo tiene base 10. Así que usamos 10 elevado a x. Ya va a poder sacar el logaritmo, ¿cierto? Así que aquí nos va a quedar 10 elevado a 7. Y acá nos queda 10 elevado a un logaritmo. Y eso se cancela. Así que nos queda x partido por 10 a la menos 12 nomás, ¿cierto? Así, bien rapidito. Así que x, que era la intensidad sonora, va a ser 10 elevado a 7 por 10 a la menos 12. Y eso, multiplicación de potencia de igual base. Y restamos, en este caso hay que sumar, pero como hay negativo, se resta. Y nos queda a la menos 5 watts partido por metro cuadrado, ¿cierto? Esa sería la intensidad del sonido para un nivel de intensidad de 70 decibeles. ¿Ya? O sea, hay relación entre ambos. Lo que pasa es que una es más práctica que la otra, ¿cierto? Eh, ay, perdón. ¿Qué era esto? 8:30. 9:30, me pasé del break. 9:30. 9:30, 10. Ya, así que vamos a hacer una pausa de 10 minutos, ¿ya? Me pasé un poquito. Bueno, profe. Ya. Voy a dejar grabando nomás. Así que
Continuamos entonces. Ya. Decíamos entonces que la intensidad del sonido, al igual que el espectro auditivo, son características que se pueden mencionar en el sonido, ¿sí? Rápidamente, entonces. También tenemos habíamos dicho el tono. El tono es la frecuencia, ¿sí? La frecuencia que tiene un sonido en particular, ¿sí? O sea, los sonidos pueden ser sonidos agudos o graves, ¿cierto? Y eso va a depender de la frecuencia que tiene. Si el sonido es grave, tiene una frecuencia pequeña en un cierto intervalo de tiempo, ¿cierto? Qué sé yo, un segundo. ¿Mm? Si el sonido es agudo, entonces el mismo segundo tiene una frecuencia mayor, ¿sí? Pero en general, eh, las frecuencias, bueno, las frecuencias también hay frecuencias fundamentales, ¿sí? que son generalmente la frecuencia, el tono o la frecuencia fundamental es la que da un diapasón. No sé si usaron diapasón en el colegio alguna vez cuando hicieron algún experimento, pero los diapasón son los que dan frecuencias fundamentales, ¿ya? Y esos son los que a su vez transfieren frecuencias a otros diapasones que estén ahí cerca, ¿no? Si usted tiene un diapasón que empieza a vibrar, usted lo hace vibrar, ¿cierto? Vibra a una frecuencia fundamental. Generalmente la frecuencia del La son 440 Hz. Esa se toma como una frecuencia tipo para poder ir calculando, ¿no? Y, y si ponemos otro diapasón del mismo material a cierta distancia, entonces sin hacer nada con el segundo diapasón, pues comenzará a vibrar solo. ¿Por qué? Porque el sonido se transfiere, la frecuencia se transfiere a través del medio elástico que es el aire, de un diapasón a otro, ¿cierto? Eh, y bueno, después las frecuencias ya empiezan a generarse. eh, ah, Hay unos que se llaman tonos puros, que son frecuencias fundamentales dependiendo de la nota o del nivel, ¿sí? Y después vienen los armónicos. Primer armónico, segundo armónico, tercer armónico. Y esos tienen que ver con múltiplos enteros de la frecuencia fundamental que uno está escuchando, ¿sí? O sea, por ejemplo, si el La es 440 Hz, es una frecuencia pura, y entonces, o también llamado el primer armónico. Entonces el segundo armónico serían 880 Hz, ¿sí? Por decir, por dar un ejemplo, ¿no? Y esto a su vez nos lleva al concepto del timbre, ¿ya? Y esto es lo que hace distinto un sonido. Es decir, un sonido puede tener igual intensidad e igual frecuencia, ¿ya? Pero igual se escucha distinto, ¿no? O sea, si no es lo mismo escuchar una canción interpretada en misma frecuencia y mismo tono, perdón, misma frecuencia y misma intensidad en guitarra que en una flauta, por ejemplo, ¿no? O en un piano. Suenan distintos a pesar de que tienen misma frecuencia y misma intensidad, ¿ya? Entonces, a esa diferencia que existe entre los sonidos de igual intensidad e igual frecuencia, se le llama timbre, ¿ya? Diferencia entre sonidos de igual frecuencia e intensidad, ¿vale? Y bueno, aquí, como les decía, viene el concepto del tono puro y los armónicos. Y los armónicos le van dando distintos timbres a los sonidos, pero también tiene que ver con el material de que esté hecho el instrumento, ¿ah? La forma, la caja de resonancia, eh, cuánta onda queda estacionada dentro del instrumento y cuánta onda es viajera desde el instrumento hacia afuera. Así que hay varias
digamos, condiciones que se tienen que dar. Y como existen, entonces se dice que tienen distinto timbre. ¿Ya? Bueno, de este mismo... Profe, no se ve lo de arriba. Ay, arribita ahí. Y ahí se ve. Sí, ahí sí, gracias. Ya, ya. Em, bien, de todas formas, si nosotros hacemos un... Aquí en la frecuencia hay algo bien interesante que se llama el efecto Doppler. Christian Doppler, si, no me, si mal no recuerdo. ¿Sí? Eh, bueno, el efecto Doppler en el fondo es un efecto, como dice el nombre, y se trata básicamente de una diferencia, hay una diferencia en la frecuencia percibida respecto de la frecuencia emitida, emitida o real, ¿vale? Que a lo mejor está muy cerca esto. A ver. Ya, entonces, eh, ¿qué quiero decir? Por ejemplo, si, bueno, esto yo lo voy a dibujar, pero en realidad hay animaciones que son mucho mejores si ustedes las quieren buscar ahí. Eh, nosotros tenemos, por ejemplo, por acá una fuente de emisión de un sonido, ¿ya? Que puede ser el típico ejemplo de la ambulancia. Si usted está en un paradero esperando a lo mejor locomoción y viene acercándose una ambulancia, entonces se escucha un sonido. Ese sonido emite un tono, ese tono es una frecuencia. Esa frecuencia nosotros la escuchamos a medida que se viene acercando, se escucha como si fuese, bueno, se hace de mayor intensidad eh, y después cuando pasa frente a nosotros tiene un cierto tono y después cuando ya pasó, tiene otro tono distinto, es decir, se viene acercando, acercando, acercando y después se aleja, se aleja, se aleja. ¿Mm? Eh, pero la persona que va manejando la ambulancia escucha siempre el mismo sonido, no escucha diferencias en la frecuencia. ¿Ya? Eso es un efecto. A eso se le llama efecto Doppler. ¿Ya? Entonces hay una frecuencia emitida, por ejemplo, qué sé yo aquí, ¿ya? Y esta frecuencia se emite, vamos, ¿ya? Vamos a decir, no me quedó muy bien porque donde dibujé, donde puse esa cosa de FN, ahí, ya, vamos a hacerlo así, ¿sí? Vamos a darle más, vamos a decir que se está moviendo hacia allá, ¿ya? Entonces, hacia acá, la frecuencia en los intervalos están más unidos, en cambio, hacia acá están más separados, ¿ya? Entonces, si aquí hay un receptor 1 y aquí hay un receptor 2, entonces ambos van a estar escuchando el sonido de esta ambulancia que se va moviendo en esa dirección, ¿vale? Pero este de aquí escucha una frecuencia más aguda, en cambio este de acá escucha una frecuencia más grave, ¿sí? Aquí, ¿por qué? Porque aquí se acerca y acá se está alejando. ¿Mm? Se está acercando a esta persona, pero se está alejando de esta que está acá, ¿ya? Entonces, el efecto Doppler lo que hace en el fondo es relacionar frecuencias percibidas por un receptor cuando la fuente emisora
se mueve o cuando el receptor se mueve o cuando ambos se mueven, uno con respecto al otro, ¿sí? O sea, puede que se mueva la fuente y el receptor esté detenido, puede que el receptor se mueva y la fuente esté detenida, o puede que ambos se muevan, ¿ya? Entonces, la frecuencia percibida cambia, no es igual a la frecuencia emitida, ¿ya? Pues debido a este efecto. ¿Mm? Entonces, bueno, la frecuencia que es, se dice, la frecuencia del receptor o recibida, no sé, ¿sí? Tiene una expresión, es la frecuencia emitida, ¿sí? Frecuencia emitida, y por la relación que hay entre la velocidad del sonido más menos eh, la velocidad del receptor y la velocidad del sonido más menos la velocidad del emisor, ¿ya? Ahora, ¿por qué más menos? ¿Mm? ¿Por qué más menos? Porque, por ejemplo, si la fuente se acerca al receptor, eh, si la fuente se acerca a un receptor, o sea, se está moviendo hacia el receptor, ¿ya? O ambos se acercan entre sí, ambos se están acercando, ¿sí? Va a anotarlo ahí. Si la fuente emisora se acerca al receptor, o también ambos se, se acercan entre sí, entonces, ¿ya? La velocidad del receptor va a ser positiva, ¿sí? Y la velocidad del emisor va a ser negativa, ¿ya? Cuando se vienen acercando, la velocidad del receptor va a ser positiva y la velocidad del emisor va a ser negativa. Ahora, al revés, si ambos se alejan entre sí, vamos a dejarlo así como si ambos se alejan, entonces pasa lo contrario, que la velocidad del receptor es negativa y la velocidad del emisor es positiva, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si tenemos un receptor se aleja, no, mejor coloquemos, se acerca a una fuente de emisión, ¿vale? De sonido, ya, vamos a poner de sonido, ahí, por ejemplo. Entonces, qué sé yo, em, aquí está el receptor, ¿ya? Y aquí está la fuente de emisión del sonido, está emitiendo un sonido, ¿ya? Entonces, vamos a decir que la velocidad del receptor, digamos que se acerca, no sé, a 30 metros por segundo, ¿vale? Y que esta fuente emite un sonido, tiene una frecuencia de emisión de 430 Hz, ¿ya? ¿Vale? Esto es sonido. Entonces, esta fuente emisora tiene una velocidad del sonido, ¿cierto? Vamos a decir que es una, no sé, una ambulancia, así que esto está en el aire. El sonido se emite en el aire, así que son 340 metros por segundo. Es no llegaba al concepto de velocidad, parece, pero esa es la velocidad del sonido en el aire, aproximada, ¿ya? Eh, y como el receptor se acerca a una fuente de emisión, la fuente no se está moviendo, así que su velocidad, la velocidad de emisión del emisor es cero, ¿ya? Entonces, si tenemos la expresión acá, porque la idea es determinar
la frecuencia percibida por el receptor. ¿Ya? Esta. Entonces, la frecuencia percibida por el receptor es igual a la frecuencia emitida. La frecuencia emitida es de 430 Hz, ¿cierto? Ahí está. Multiplicada por la relación que hay entre la velocidad del sonido, o sea, 340 Hz, metros por segundo, perdón, eso no cambia. ¿Ya? Después dice la velocidad del receptor. La velocidad del receptor la teníamos, que eran 30 metros por segundo. ¿Ya? Pues abajito dice velocidad del sonido otra vez, 340 metros por segundo. Y la velocidad del emisor, que en este caso, como se está moviendo, es cero. ¿Ya? Y como el receptor se acerca al emisor, entonces la velocidad del receptor es positiva y la velocidad del emisor es negativa. ¿Mm? Bien, entonces ahí ya podríamos calcular la frecuencia del receptor según el efecto Doppler, que serían 430 por 3, 4, 4, 5, 6, 7. 370 partido por 340. ¿Ya? ¿Se ve todavía ahí? Sí. Y eso va a una frecuencia del receptor de más o menos 468 Hz. ¿Ya? O sea que la frecuencia que percibe el receptor no es la misma frecuencia que se está emitiendo. ¿Y por qué no es la misma? Por esto que se llama el efecto Doppler. ¿Vale? Se usa mucho el efecto Doppler en las pistolas estas de los carabineros, en las carreteras, ¿cierto? Que pueden transformar la frecuencia en velocidad mediante esta formulita. No es que la hagan ellos, sino que la hace la máquina. Y, y entonces permite, bueno, tiene calor. El efecto Doppler tiene hartas aplicaciones. Por ejemplo, aquí está, el receptor percibe una frecuencia más aguda que la original, ¿cierto? Que era de 430. Eh, por ejemplo, no sé, si vamos a, qué sé yo, esto que voy a dibujar es la Tierra, por si acaso. ¿Ya? Entonces, eh, en astronomía, ciencias del espacio, ¿sí? Podemos nosotros utilizar también el efecto Doppler, ¿sí? Para poder saber, bueno, sirve para muchas cosas, pero en realidad, dar un ejemplo simple. Por ejemplo, acá tenemos una galaxia, ¿ya? Acá otra, por acá, no sé, una estrella o un cúmulo de estrellas, ¿ya? Entonces, cuando, cuando un cuerpo se va moviendo, por ejemplo, aquí un cuerpo detenido emite una frecuencia, ¿sí? Emite una frecuencia que podría dibujarse de esa manera, pero si el cuerpo empieza a moverse, por ejemplo, en esta dirección, ¿ya? Entonces, la frecuencia que va emitiendo,
¿cierto? La frecuencia, como yo les decía, es eh, más aguda a medida que se van juntando aquí, y acá se hace más grave, la longitud de onda es mayor, ¿cierto? Aquí la longitud es menor. Pasa lo mismo, por ejemplo, con las galaxias. Esta es una galaxia, por ejemplo, esta es otra. Este es un cúmulo de estrellas. Cuando se van este, eh, alejando o acercando, dependiendo, eh, bueno, todos estos cuerpos emiten luz, ¿ah? Las estrellas, las galaxias emiten luz y por eso podemos verlo. Es por los telescopios. ¿Ya? Eh, cuando una galaxia, vamos a poner esta, por ejemplo, esta de aquí, esta se va alejando de la Tierra, se va alejando, entonces la luz que emite tiene una frecuencia mayor hacia allá y para acá tiene una frecuencia que es menor, ¿cierto? Entonces, eh, cuando las frecuencias son bajas en el espectro electromagnético, las bajas frecuencias se les llama los infrarrojos, ¿cierto? Los infrarrojos. Y las altas frecuencias son los ultravioletas. ¿Ah? ¿Por qué? Porque como el arco iris va del rojo al violeta, entonces bajo el rojo ya son frecuencias bajitas, ¿cierto? Em, y sobre el violeta, ahí viene lo que es ultravioleta y todas esas que son más dañinas, ¿cierto? Entonces, em, a alguien se le ocurrió, bueno, a Edwin Hubble, se le ocurrió cuando miraba un telescopio, miró una galaxia y vio que emitía luz roja hacia la Tierra. ¿Ah? Después miró hacia otro lado, en otro telescopio, se dio cuenta que esta galaxia también emitía luz roja. ¿Ya? Em, algunos cuerpos más pequeños que se acercaban a la Tierra, ¿sí? Que se estaban acercando a la Tierra, emitían luz violeta. Entonces se dio cuenta de que los cuerpos que se estaban alejando, que eran la mayoría, ¿cierto? Casi todos emitían luz roja. Él le llamó corrimiento al rojo. Bueno, no sé si lo llamó él, ¿eh? Pero después se le llamó corrimiento al rojo. Y también está el corrimiento al violeta. Y esto pasaba por el efecto Doppler. ¿Ya? Eh, lo que estábamos percibiendo era que a medida que o sea, él se dio cuenta que el universo se estaba expandiendo en todas direcciones. No porque la Tierra fuera el centro del universo, sino que todos, en todas direcciones nos estábamos expandiendo. Se dio cuenta que por el efecto Doppler, si ustedes se acuerdan, la fuente emisora y la fuente receptora pueden irse acercando o alejando, ¿cierto? Entonces acá el receptor, que era la Tierra, respecto de un emisor, que era una galaxia, había una luz roja. Uno miraba la galaxia y se veía roja. ¿Por qué? ¿Eso qué significaba? Significaba que estaba emitiendo frecuencias bajas hacia nosotros. Por lo tanto, que se estaba moviendo en una dirección que no era hacia nosotros, porque si fuese una dirección hacia nosotros, acercándose a la Tierra, emitiría una frecuencia alta, que sería el violeta. Eh, pero se dio cuenta que la luz era roja. Entonces, eso se le llamó corrimiento al rojo. Y eso fue el inicio, digamos, la teoría eh, de comprobar teorías como el Big Bang y otras, donde eh, se asume entonces que el universo está en constante expansión. O sea, nos estamos alejando los cuerpos, galaxias, estrellas, unas de otras. ¿Ah? Y en unos miles de millones de años más, eh, seguramente en la Tierra vamos a mirar en la noche, no nosotros, pero los que estén vivos ahí, y no verán muchas estrellas ni nada en el cielo porque todas se están alejando unas de otras. Bueno, eso es otra conclusión, digamos, del efecto Doppler.
¿vale? Me queda una última característica del sonido que la vamos a ver rapidito, que es la velocidad, ¿sí? Em, bueno, velocidad o rapidez, ¿cierto? Porque no la vamos a trabajar como un vector para efecto, digamos, de la onda sonora. Em, la velocidad del sonido, o rapidez, vamos a llamarlo indistintamente, depende de la elasticidad, mm, de la elasticidad, de la densidad, ¿cierto? Y la temperatura del medio. ¿Ah? Newton, por ejemplo, fue uno de los, no fue el primero, pero hubieron otros que estuvieron antes y otros después, pero fue uno de los que trató de medir la velocidad del sonido, ya en un pasillo. Él producía un eco, o sea, un sonido que iba y volvía, ya, y ajustó un péndulo simple. eh, el movimiento del péndulo, la velocidad del péndulo depende de la longitud de la cuerda. ¿M? Bueno, de la masa también. Pero básicamente, si mantenemos la masa estable, depende de eso. Entonces, lo que hizo fue, en el fondo, tratar de ajustar la longitud del péndulo a la ida y vuelta de un eco, de un sonido. ¿M? Hasta que hizo un ajuste más o menos. Y eso después lo llevó a fórmula y llegó a un valor de velocidad. No muy, eran como 300 metros por segundo. No muy, digamos, exacto. ¿Ah? Otros personajes en la misma época llegaron a valores más exactos. Y después lo trató de ajustar, tomó en cuenta la presión, tomó en cuenta el aire, ¿sí? Dentro de su genialidad, y llegó a un valor que hoy día aceptamos nosotros, que es de 240 metros por segundo en el aire. A eso se mueve la velocidad del sonido en el aire, ¿vale? Eh, pero el sonido se mueve, digamos, más rápido, por ejemplo, en el agua. La velocidad del sonido en el agua es mucho mayor, ¿ya? Eh, Más o menos en promedio 1500 metros por segundo. Se mueve más rápido, ¿ya? ¿Por qué? Porque las moléculas del agua están más unidas que las moléculas del aire. Y en un sólido donde las moléculas están mucho más unidas, el sonido se mueve aún más rápido, 5500 metros por segundo. ¿Ya? Y bueno, y puede ir variando, depende si uno siempre dice velocidad del sonido del aire de 340 metros por segundo, pero la velocidad del sonido en el aire puede variar. Hay un mínimo que es de 331 metros por segundo, y después podemos hacer una relación entre la temperatura eh, y esa expresión que está ahí, pero o la temperatura, perdón, el periodo, ¿ya? Pero eso va a depender mucho de si nosotros queremos usar queremos medirlo respecto a un péndulo. Si usted, por ejemplo, pasa que el sonido es una onda mecánica, ¿cierto? El sonido. Pero no es la única onda mecánica, ¿vale? Hay muchas otras expresiones que mecánicamente se pueden expresar como un movimiento ondulatorio. Por ejemplo, el movimiento de un péndulo, ¿ya? Así que por eso que se asocia a tratar de hacer cálculos que sean generales, no solamente para el sonido. Entonces, bueno, dentro de las propiedades que dijimos ya del sonido está la reflexión, que es el eco, ¿cierto? La reverberancia o reverberación. No sé si ustedes lo conocen, pero reverberación. Este es como, a ver, es como la insistencia,
de un sonido o la persistencia de un sonido una vez que ya fue emitido. O sea, emitimos el sonido, dejamos de emitirlo, pero el sonido sigue escuchándose. Eso se llama reverberación. ¿Ya? Eh, Eso se da en situaciones donde hay múltiples ecos que generan una potencia, ¿cierto? Por efecto de interferencia conductiva, ¿cierto? Potencian la onda final y mantienen ese sonido, se sigue emitiendo a pesar de que la fuente sonora dejó de producir. ¿Ya? Está también la absorción del sonido, o sea, me refiero a que la energía queda confinada en un cierto material. ¿Ya? Eh, el sonido queda confinado. Entonces se pueden producir ecos múltiples, queda confinado en un material, se absorbe un poco, qué sé yo, y eso sirve, esos son los típicos aislantes, ¿cierto? Para que se colocan en las casas, en los estudios musicales, qué sé yo. También está la resonancia. Sí, la resonancia es que todo cuerpo que tiene una frecuencia, vibración propia, ¿cierto? Todos los cuerpos, toda la materia tiene una frecuencia de vibración, dada por la naturaleza. De la naturaleza lo que esté hecho es material. ¿No? Si colocamos a vibrar un cuerpo y, como lo que les decía de los diapasones, y colocamos otro cuerpo de igual material cerca, este va a empezar a vibrar también. O si colocamos frecuencias de misma resonancia, esto genera una energía tan grande que a veces el material no lo resiste. ¿No? Eh, eh, y eso, bueno, la resonancia se usaba, por ejemplo, en los ejércitos, antiguamente usaban en las botas, debajo de las botas, ¿cómo se dice? En la suela, parece, abajo, colocaban metal, eh, placas metálicas. Entonces, cuando se venían marchando, acercando a una ciudad, para dar el efecto de que eran muchos, a lo mejor no eran muchos, pero el sonido que se hacía más intenso por la placa metálica en contacto con la piedra que se dio el camino, y eso producía una resonancia y hacía que eh, se escuchara un sonido de mayor intensidad, resonaba a gran distancia y, bueno, daba más miedo, supongo yo, ¿no? Que realmente lo que era. Eh, y bueno, ya hablamos un poquito de la refracción. Bueno, en el fondo eh, la refracción en el sonido tiene algunas implicancias. Por ejemplo, en un día frío, no sé si ustedes se han fijado, pero en un día frío, no sé, en una noche fría, si ustedes se ponen a escuchar, pueden escuchar, no sé, pues, la conversación de dos personas que están lejos, o el sonido de un perro que está ladrando, no sé, bien lejano, a un vehículo que va pasando. Pero en un día caluroso no, en un día caluroso no se puede, no pasa lo mismo. Eh, ¿Por qué? Porque en los días calurosos, eh, como el aire está más frío, el aire, eh, el aire más frío está en la superficie más que en la zona del, más, eh, más cercana, digamos, a las... a ver, el aire está más frío en el aire, más arriba. Y en la superficie abajito está más caliente, en un día caluroso, obviamente, ¿cierto? Se calienta la tierra, ¿sí? Y entonces, como el sonido, por ejemplo, un sonido que puede ir viajando en esa dirección, eh, puede cambiar su dirección y su velocidad al pasar de un aire más caliente a un aire más frío. ¿Ah? Entonces, una persona que está hablando acá o que está escuchando aquí, no escucha lo que está conversando dos personas por aquí. ¿Ah? Pero si el día es frío, como no hay mucha diferencia en las densidades, porque el aire está más o menos a la misma temperatura, entonces este que está aquí puede escuchar la conversación de estos otros dos, porque no hay mucha refracción. ¿Se fijan?
Pero bueno, esas son cosas que pasan con el sonido. ¿Ya? Em, Vamos a ir como al break. Este es como el cambio de hora, ¿cierto? 10:18, 10:20, a las 10:30 volvemos. ¿Ya? Y vamos a empezar con algo que se llama el movimiento armónico simple. ¿Ya? Ahora sí voy a dejar de grabar esta parte.